matemáticas es el lenguaje de la naturaleza. Eso lo hemos escuchado mucho durante los tiempos que veíamos algo sobre filosofía y las matemáticas. Pues bueno, antes existía la sinergia de la matemática y la física, y en la cual había eso, ¿no? De ida y de vuelta, es decir, somos los hermanos, somos los primos, y eso es histórico. Sin embargo, en estos últimos años, las ciencias de la vida se ha puesto como una de las características principales para el desarrollo de conocimiento matemático y de apoyo matemático sobre todo. Entonces, en esta charla yo les voy a hablar un poquito de una introducción breve. El modelamiento matemático, ¿de qué se trata? Es el arte, ya que la matemática es un lenguaje más, pues el modelamiento es un arte. La dinámica de la propagación de epidemias, que es justamente el punto que queremos ver. ¿Cómo es que desde las matemáticas podemos ir hacia el encuentro con la epidemiología y cómo podemos encontrarnos en una de esas partes con la propagación de las epidemias? Y lógicamente abarcaremos, no les voy a mostrar muchas ecuaciones, no se asusten, lo que quiero es que ustedes vean cómo es que se hace el trabajo en un lado y en el otro lado y cómo es que nos unimos para hacer este tipo de estudio. La matemática, el lenguaje que estudia las epidemias, ya que es la naturaleza, pues en particular hoy veremos cómo es que estudia las epidemias, desde un punto de vista, ya lo verán. Y como dijo Eliseo al comienzo, sí, pues uno de las características principales desde que conocí esta área, ya que mi formación es matemática, pero cuando pude ver esto que es el apoyo hacia las ciencias de la vida y en general nuestra comunicación a la sociedad como matemáticos, que es lo que muchas veces nos falta, pues siempre hemos tenido de la mano llevar la difusión, llevar el hecho de que los jóvenes y nuestros colegas también tengan el contacto con expertos, que ya muchos de ellos se han llevado a nuestros jóvenes, los han formado, algunos han retornado y otros han quedado fuera con mucho éxito dentro del área. Así que les hablaré un poquitito del 16 en Biomat. 16 años, en realidad son un poquito más, solo que vieron unos bachecitos por ahí, pero 18 años que estamos difundiendo lo que es la biomatemática en el Perú. Y ya se ha hecho un concepto latino, y este año se hace un concepto europeo también, inclusive en el Oriente. Bien, la matemática entonces como tal es un lenguaje, es simbólico, es un lenguaje de armar, es todo un desafío que se puede enseñar desde muy pequeños como tal. Por lo tanto, ya que nuestros niños son esas esponjitas, si les enseñamos de esa manera, pues de esa forma van a llegar hacia una etapa, no para que sean necesariamente matemáticos, sino para que vean la utilidad que tiene la matemática y cómo es que en parte los forma y en la otra parte los apoya para cualquiera de las ciencias o ingenierías que escojan trabajar. Esto de la epidemiología matemática tiene su historia. Su historia es de estos 1900, pero en realidad hablar de biomatemática es de muchos años más atrás. Sin embargo, esta fue la sinergia que les hablaba desde el principio, ¿no? Los primeros que comenzaron a conversar acerca de estas cosas, pues fue en particular un matemático, que es William Kermack, y un médico, que es Anderson McHenry, los dos con el interés justamente de observar la dinámica de poblaciones en un fenómeno particular, que es el de los fenómenos epidemiológicos. Ellos entonces dan el punto de partida para que ya esto sea un boom hacia adelante y aún quede mucho más camino por trabajar. Y más aún con cada desafío que se presenta en la vida y en la naturaleza, pues imagínense cuánto más nos queda todavía por delante. Y esto de matemáticas y ciencias de la vida, entonces en los últimos años es como les vuelvo a repetir, una especie de boom en las matemáticas, en particular en el modelamiento, y es hoy en día lo que la física fue hace muchos años y sigue siéndolo, no es que fue, sigue siéndolo, sino que ahora ya tenemos otros primos hermanos que son las ciencias de la vida. Y no me quedo ahí, porque hablar de modelamiento matemático es hablar de mucho más, en muchas más áreas. Y en particular lo que yo trabajo, que es ciencias de la vida, epidemiología y ecología, porque de una forma u otra también estos se unen para resolver problemas en varias áreas, salud, social, ecológico, etc. Entonces, la biomatemática es la matemática multidisciplinar,
porque si bien tenemos muchos la formación matemática, pues bueno, no es que vayamos a absorber toda la formación de las otras áreas, pero sí lo necesario, y en el conversar, en el investigar multidisciplinariamente, ahí está justamente el secreto de todo esto. Eso es lo importante, aprender a conversar con nuestros colegas. Y eso es biomatemática en cuanto a la difusión, primero en la formación de la juventud que está dentro de la matemática para que se oriente justamente a estas áreas, y pues eso es lo que se ha conseguido a través de estos 18 últimos años, como les digo, de la difusión de la biomatemática. Ellos ya están muchos fuera, ya están muchos con doctorado, maestría, y como les vuelvo a repetir, publican fuera porque están muchos de ellos allá. En algún momento vendrán, vienen siempre de alguna forma, pero no los podemos retener aquí, puesto que tienen mejores oportunidades fuera. Eso todavía persiste, pero en algún momento ojalá podamos usar de ellos. Ya hay más formación ahora, que son los que se quedan acá, así que en ellos queda la esperanza de que prosiga todo esto. Y ellos pues necesitan manejar por lo menos los conceptos básicos de la matemática. Pero hay otra área también en la cual involucra a nosotros jóvenes en formación diferente a la matemática, que hoy en día también se están involucrando dentro de lo que son los modelos matemáticos. Eso significa una atracción hacia la matemática porque tienen que conocer lo básico, y a su vez una aplicación para ellos que es muy fundamental porque tienen otra herramienta a usar para poder resolver sus problemas. Y también va la de investigación, pues entonces la investigación se hace interdisciplinar, multidisciplinar, y por lo tanto entramos en todo aquello que hoy en día nos involucra, ya sea como instituciones de formación, de investigación, que es justamente el encontrarnos en un hábitat en el cual nosotros todos podamos tener un coloquio de gente interesada en estos temas y que podamos volcar cada una de nuestras expertise en esos fenómenos que nos aquejan. Bien, y entonces el modelamiento matemático, el mapa, el mapita de lo que está sucediendo, cómo lo traslado a ese lenguaje simbólico, y qué nos va a decir, qué nos va a dar el lenguaje simbólico. Bien, bueno, por mencionar a alguien que habla justamente sobre el modelamiento matemático, que es Kant, que estudia el estudio de la naturaleza, dice se va a volver más científico mientras más nos involucremos con la matemática. ¿Y qué es lo que se utiliza dentro de la biomatemática? En realidad todas las áreas de la matemática. Lo que sucede es que nosotros trabajamos básicamente en lo que son las ecuaciones diferenciales y las ecuaciones de indiferencia. Dentro de las diferenciales están las ordinarias, mejor dicho, las temporales, determinísticas, las parciales, que son las que contemplan el tiempo, pero además otras variables como el desplazamiento, por ejemplo, o la edad, o otros elementos fundamentales. Y las últimas, que también tienen un boom hoy en día, son las de retardo, porque además de que causan caos, que es así, el mundo es así verdaderamente, caos, lo vemos en cada instante con cada fenómeno, a su vez también nos recolecta la historia. Es decir, un fenómeno con historia es capturado muy bien por una ecuación diferencial con retardo, un sistema de ecuaciones diferenciales con retardo. Pero tenemos que conocer todo, es decir, empezar con EDOS, trabajarlo muy bien, y todos nos podemos quedar, o mejor dicho, un grupo se puede quedar solamente en las ordinarias y los demás van avanzando en otras áreas de su interés, dependiendo de qué cosa quieran lo que responda. Bien, y esto lo paso rápido, que es la clasificación de enfermedades infecciosas, pero en realidad son esas las que trabajamos en epidemiología matemática. Las microparasíticas causadas por virus y bacterias, que en realidad es un contagio de huésped a huésped, es decir, humano a humano o animal a animal, planta a planta. Y las macroparasíticas, que son las que necesitan de un vector, es decir, un intermedio para que puedan ser transmitidas. Y entonces, conocido esto, pues tenemos algunos ejemplos muy rápidos de observar como ustedes lo están mirando, ¿no? Las primeras, que son de persona a persona, por ejemplo, el COVID-19, una de ellas, y las demás que ustedes ya se están imaginando y las cuales ustedes también pueden ver ahí. Y las macroparasíticas como la malaria, el dengue, el chikungunya, etc. ¿Por qué un modelo matemático? ¿Cuál es el interés de un modelo matemático? Bueno, el interés es diverso.
según como es algo que surge en los últimos años, el interés es puramente teórico o el interés es medianamente teórico y aplicado o es totalmente aplicado. Entonces debemos saber en dónde nos vamos a situar. El que hace modelamiento matemático puede no hacer el análisis matemático, ¿correcto? Puede aprender a hacer modelamiento matemático porque puede utilizar el lenguaje, puede transmitirlo y contemplarlo dentro de un modelo. Lo entiende al modelo, pero no lo analiza. El que lo analiza es el matemático, que luego lo que hace es entregar al interesado lo que vendría a ser en este caso los diferentes escenarios. Y luego, en colaboración tanto con los expertos como con la parte estadística de recolección de datos, pues ahí sí ya situarse específicamente en un problema. Eso es en realidad todo el juego. Y ello, uno de las herramientas, un modelo matemático. Existen los modelos estadísticos y algunos otros más que nosotros usamos y que usan los que toman las decisiones para poder observar las posibilidades de lo que pudiera ocurrir. Entonces, para entender un sistema de transmisión, para ayudar a interpretar las tendencias, en cuanto a identificar también los principales factores que puede influenciar a que esto baje en cuanto a lo que es la transmisión, que puede influenciar a que suba, etcétera, etcétera. Todo eso se va tentando dentro de un modelo matemático según lo que se quiera responder. Inclusive para guiar la recolección de datos, porque les diremos qué necesitamos para poder usarlo dentro del modelo y poder responder, para predecir la dirección futura de una epidemia y por lo tanto de la decisión de todas las instituciones que van a tomarla. Y para evaluar el impacto potencial de una intervención que puede ser farmacéutica, como es las vacunas, la vacunación, o no farmacéutica, como por ejemplo lo que tuvimos el año pasado, el aislamiento, la cuarentena, y que hoy en día posiblemente trabajemos con un aislamiento propio, voluntario, no como lo fue el año pasado, que fue más que nada un aislamiento forzoso por la necesidad. Bien, entonces dentro de estos vamos a mencionar algunos de los más resaltantes, en realidad los básicos, y vamos a ver qué cosa es lo que necesitamos, ¿no? En este caso, el primero que se vio fue que en realidad fue, no digamos que fue malo, pero fue un buen pensamiento, pensar de que lo que ocurre dentro, es decir, la población, lo que es en este caso la carga viral, cómo afecta a lo que viene a ser los huéspedes humanos, ¿no? Pero no los podíamos tratar de esa manera, sin embargo, fue una primera buena tentativa, ¿no? Estimar de que una tasa de constante nacimiento para el ser humano, la infección viral causa una mortalidad creciente debido a la enfermedad, la reproducción de las partículas virales depende de la presencia humana, todo eso son funciones, depende, todo lo que diga depende, lo que estudiamos en los cursos básicos, todas esas son funciones que deberán de estar establecidas con sus condiciones de crecimiento, ahí hablamos de derivada, ¿cierto? De que no se anula al comienzo de todo, G de 0 mayor que 0, etcétera, etcétera. Funciones, hasta el momento, funciones, que van a hacer el papel de aquellos que van a provocar los cambios. Y estos son los cambios. Lo que está a la izquierda, con esas derivadas, ¿se acuerdan cuando estaban en los primeros cursos? Pues son los cambios. Y lo que está a la derecha representa la dinámica de lo que está ocurriendo. En este caso, población arriba y la población viral, llamémosla así, por los virus, ¿no? Y que no era tan fácil de calcular la parte baja como para que nosotros podamos estimar lo que iba a suceder en la dinámica de las poblaciones. Y además que faltaba información, porque hay que responder muchas preguntas. Entonces, en ese sentido, se crean los otros modelos que son los más ya lógicos, los más clásicos inicialmente, y luego los perturbados, que son los que responden a las preguntas de los interesados. Porque ahí hay otra cosa, podemos seguir haciendo modelos matemáticos, los famosos toy model, los podemos seguir haciendo por voluntad propia, porque nos gusta investigar, y le ponemos tal o cual cosa, porque hemos averiguado tal o tal cosa, o simple y llanamente le ponemos algo, pero no sabemos si la enfermedad existe, ¿correcto? O respondemos a alguien. Entonces son tres formas de poder hacer la investigación en este sentido. Entonces, aquel que dice que no, que se cruza, que ya es matemático aplicado y que el de acá es matemático puro, ya no existe, porque es
Lo mismo que se hizo con la física, exactamente lo mismo. Y los que hacen las ecuaciones diferenciales para la física no es porque nunca fueron llamados matemáticos aplicados. No existe la diferencia. Pero en fin, eso es algo que en algún momento discutiremos. Entonces aquí entran a entenderse lo que son las poblaciones. El fenómeno lo vamos a llevar a la dinámica poblacional y vamos a subdividir según el fenómeno epidemiológico. Lo más simple, ser susceptible, es decir, estar sano, ser infectado y recuperarse, SIR. Dentro de los que se recuperan también podemos poner a los removidos en general. Ahí pondría los recuperados y los muertos, porque puede ser que alguna enfermedad cause muerte. O puede ser que se muera la persona en el transcurso de la enfermedad. En general, entonces, llamémosles removidos. Y estos son los básicos. Miren, por las letras se les reconoce. ¿Vieron que el anterior era SIR? Bueno, ese es el más básico de todos. Y ustedes lo habrán escuchado al comienzo del COVID. Todo el mundo hablaba del modelo SIR porque ya hay, lógicamente, mucho material computacional para poder dar, en base a algunas cosas que les pongan, las gráficas y tratar de hacer entender a las personas que esto está sucediendo, esto y el otro. Pero es básico, responde cosas muy básicas y necesitamos ir superando ello, según cómo se vaya preguntando. Pero bueno, estos son los 6 básicos, por ejemplo, el SIR, que es el clásico sarampión, porque hay inmunidad total y recuperación. El SIRS aumenta uno más, no es que aumente una población, lo que pasa es que vuelve a ser susceptible, eso significa que tuvo una inmunidad, pero fue temporal y regresó a ser susceptible con la posibilidad nuevamente de ser infectado. Entonces, pero sí hubo recuperación, sí hubo etapa, y eso es la gripe, una clásica gripe. Si solamente es SI, es decir, no se recupera nunca, siempre quedará con la enfermedad, ya se imaginan ustedes, es el VIH. Pero si no tiene etapa de recuperación e inmediatamente después que pasa su etapa de infecciosidad, regresa a ser susceptible sin haber pasado por recuperación, por eso el no, es las enfermedades de transmisión sexual. Y si tienen una etapa de incubación muy pronunciada que es necesario colocarlo, es decir, son infectados pero no infecciosos y el I sí sigue siendo infectado infeccioso, entonces es otro tipo de modelo y en el cual sí hay 4 ya subpoblaciones. Y ese es el ébola, por ejemplo, un ejemplo de ello. Tiene inmunidad total, pero sin embargo, sin embargo también tiene recuperación, pero tiene esta etapa de incubación. Y el último, que es retornar, es decir, perder lo que viene a ser la inmunidad. Y un ejemplo de esos, hay muchísimos más, es una enfermedad un poquito más alineada a los niños, que es el rotavirus, ¿no? Una enfermedad que produce diarreas y todo eso en los pobres niños. Ok, bien, entonces, estos son los básicos, señores. Esto es lo que en un curso natural de epidemiología matemática, a los médicos con los cuales he trabajado en alguna oportunidad en lo que se llamó la Dirección General de Epidemiología, pues bueno, ellos todos fueron, en la parte de inteligencia epidemiológica, tuvieron una clase acerca de esto y los entienden, los conocen. Y el modelo SIR es el básico, pues entonces tiene sus suposiciones que usted va dando, pero estas son las suposiciones del básico, por ejemplo, que todos los individuos son idénticos, ya sea sanos o infectados. Por ejemplo, no consideramos que cada quien tiene su propio sistema inmune, ¿no? Entonces ahí hay ciertas cositas que nos van quedando de lado. No ocurren ni nacimientos ni muertes, no hay dinámica vital. Un individuo infeccioso promedio, lógicamente, está infectando a un grupo de susceptibles. Una fracción de individuos infecciosos deja la clase por unidad de tiempo, y ya sea que muere o ya sea que se recupera. Las variables a considerar son las que ya mencionamos y ahora mencionamos. Ok, ahí están. Y tiene ahí entonces los recuperados y los parámetros. Parámetros son aquellos elementos que pueden ser constantes o pueden ser también funciones, que son los que producen los cambios, el flujo de una población a la otra. ¿Ok? Es decir, ellos están indicando, ya sea en el caso de la tasa de transmisión, el producto de la tasa de contacto, con cuántos me contacto yo, por ejemplo, y de esos contactos, cuál es la probabilidad de que yo me contagie, ¿no? Ese producto es, por ejemplo, la tasa de la infecciosidad.
Este es el que ya vimos, estas son las ecuaciones. Y empecemos con las preguntas. El anterior responde esto, es decir, ¿cuál es la dinámica de un fenómeno epidemiológico? Eso fue, por ejemplo, lo que se preguntaron inicialmente con esta enfermedad y con cualquier otro emergente. Y emergente porque nunca la hemos tenido. No tenemos data, no tenemos conocimiento mucho sobre él y siempre va cambiando. Entonces, el primero que aplicamos es el CIR, y fueron muchísimas publicaciones con CIR, ¿correcto? Pero comenzaron otras preguntas. Pero bueno, el medio de comunicación nuestro con el público, que no necesariamente es matemático, pues es esto, ¿no? Las simulaciones. Y les mostramos los picos para la enfermedad, les mostramos cómo es que se va alineando ya los recuperados y cómo es que bajan los susceptibles, pero no porque se mueren, sino porque estos pasan a ser recuperados y una parte infectados. Y nosotros les decimos en términos matemáticos de los valores de los parámetros qué es lo que va a suceder. Entonces nosotros lo que les damos, lo que les proporcionamos son los escenarios. Y ya de ahí de los escenarios, cada quien con sus datos sabrá dónde está ubicado. Entonces eso es lo que se proporciona. El anterior fue con uno sin dinámica vital. Miren su comportamiento bien bonito, pero miren si le ponemos dinámica vital, es decir, dura más tiempo, como es esta enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que colocarle la dinámica vital porque es otra, totalmente diferente, la evolución. Son los mismos valores de los parámetros, solamente que hemos incluido la tasa de nacimientos y las tasas de muertes en cada una de las poblaciones. Entonces, ¿varía? Claro que varía, sí. En el anterior considerábamos que no, que nadie nacía ni moría, ¿no? Porque el tiempo no es mucho, o es por etapas, ¿no? Otra pregunta, ¿podemos reconocer la dinámica de los fallecidos? Era una pregunta que se hicieron también con el COVID. Muchas de estas preguntas fueron resueltas justamente con modelos que propusimos en esa oportunidad para algunos colegas epidemiólogos que solicitaban justamente el apoyo de qué cosa podía suceder o cómo podía mostrársele en gráficos para que se pudiera ver una posible, siempre es bueno, un poco de gravedad del problema para que nos situáramos bien donde estábamos. ¿Qué tan efectiva es una intervención no farmacéutica? Cuando hicieron la primera pregunta, lo que se tuvo que colocar fue los fallecidos. Entonces, esta R ya no significaba removidos, significaba recuperado. Ahí sí, explícitamente recuperado. Y este de acá, eso sí ya son los fallecidos. Ahí los contabilizo. Perfecto. Y dentro de la dinámica y toda la respuesta que le voy a dar y cuántos muertos van a haber y cómo sube y cómo baja en este caso la línea de los muertos, pues se responde. Y esta de acá son lo del aislamiento, es decir, la intervención no farmacéutica. Pero había deserción, ¿cierto? En un momento dado fue obligatoria, pero después por diversos motivos, más que nada económicos, la gente desertaba, ¿no? Entonces, esa dinámica se tenía que ver en un modelo y claro, básicamente es un CIR, como usted lo ve, él permanece, pero sin embargo teníamos que aumentarle muchas más cosas para poder responder más preguntas. Entonces ya el CIR ahí solito se quedó sin contestar algunas preguntas. Y es ahí donde entra el conversar del interesado con el que hace el modelamiento matemático correspondiente. Y el retorno son estas gráficas, porque el detrás de cámaras no lo ven porque es la parte dura de la matemática en la cual nosotros logramos esto y además también le damos la certificación científica de que eso sí sucede, de que sí, eso sí es verdad. Entonces, esto, que tan efectiva es una intervención no farmacéutica, pues se pudo observar que sin aislamiento hubiéramos podido tener picos de 25 millones de personas y 7 millones de muertos, infectados el primero y muertos el segundo. Con un aislamiento un poquito más consistente de un 20%, entonces ya bajaba definitivamente tanto los infectados como los muertos. Y si continuábamos subiendo, pues se iba viendo, lógicamente, la disminución tanto de los infectados como de los muertos. Así respondemos. Pero hay más preguntas todavía, ¿no? Y algunas de ellas nos hacemos nosotros mismos, pero otras, y esta fue una muy particular, porque la preocupación fue, por ejemplo, en ese momento, cuántas camas UCI teníamos, cuántos ventiladores, más que nada, más que camas UCI podíamos tener. Entonces, ahí ya con el anterior que hemos puesto, no lo solucionábamos, no lo podíamos responder. ¿Y podíamos mantener el aislamiento? Sí, ahí mantuvimos el aislamiento.
Y entonces tuvimos que tener en cuenta a infectados que estaban en casa, que son los sí, que están hospitalizados, y de estos hospitalizados hay algunos que quedan en cama, normal, pero hay otros que pasan a UCI y a otros UCI con ventilador, que son diferentes. ¿Okay? Entonces la preocupación es justamente estos que están con ventilador. Y los demás quedan de las preguntas anteriores. ¿Respondió este modelo? ¿Habrá alguna de las curvas que responda a toda la dinámica? Imagínense, ya son 2, 6, 8 poblaciones. Ya es más difícil el tratamiento, sin embargo, sí responde. Y responde justamente a lo que queríamos observar sobre, ante una pandemia, la respuesta de nuestro débil sistema de salud, ¿cómo se verá? Y pues sí, se veía en efecto de que dependiendo de la cuarentena, de esa intervención no farmacéutica, depende. Y eso nosotros lo tratamos como lo que es llamado bifurcaciones de matemáticas. Es decir, cómo es que esa sensibilidad a ese parámetro de cuarentena ofrece el hecho de poder, lo que clásicamente llamaron martillo, es decir, achatar a las curvas y no tener que cruzar esta línea que infelizmente la tuvimos que cruzar. Definitivamente se cruzó, ¿no? Porque no teníamos los medios ni tampoco el número necesario. Pero bueno, no fue tan trágico en el momento que se dio el aislamiento. Entonces, estos son el tipo de gráficas que necesita ver el que va a tomar, por ejemplo, las decisiones. Y hay más preguntas todavía, y claro, ya eso involucra un poco más de acoplamiento de cosas, como es esta pregunta, por ejemplo, cómo es que la cobertura mediática, la prensa, la publicidad, la gente, los medios, cómo es que puede contribuir a la salud pública, al aminoramiento del impacto de la enfermedad o al aislamiento propiamente dicho. Bueno, hay varios modelos que se presentan de hace bastante tiempo, no para esta enfermedad necesariamente, en el cual eso quedaba directamente interviniendo a lo que viene a ser la infecciosidad, es decir, la tasa de infección. Sin embargo, en el caso nuestro, lo que hicimos fue colocarlo en la tasa de aislamiento. Muy importante para que las personas pudieran tomar la decisión, y eso fue un fenómeno que sucede y lo analizamos en matemática, que se denomina retroalimentación negativa. Con una verdadera información, un verdadero índice de información influenciado por el número de infectados que verdaderamente teníamos que decir y que en un momento dado se nos engañó, cómo es que influenciaba para que la gente quedara en un aislamiento más voluntario que obligado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden medir, sí, pero ya se acopla con el cambio del índice de información, dependiendo, lógicamente, de la forma como llega la información, esa es otra cosa, el retardo con el que llega la información y la veracidad en cuanto al número de pobladores infectados. Se demostraba que si se decía la verdadera cantidad de infectados, entonces eso influenciaba positivamente para hacer que la gente de manera voluntaria llegara a aislarse. Y fueron cosas como esta, por ejemplo, donde dependiendo del índice de información, era un pico con un índice de información muy bajo y era ya con un índice de información más alto. Mide la veracidad de la información, pero más que nada influenciada por la forma, el tiempo, más que nada, es el tiempo con el que llega la información, ¿no? Depende la tasa de subida de este índice del número de infectados, pero de lo que depende esta baja es de aquel parámetro que mide qué tan tardío llega la información. Entonces ahí viene a integrarse lo que es el retardo. Y finalmente les coloco en el cual seguirá siendo un CIR, como usted ve, pero responde a otro tipo de preguntas. Miren, un poco más complejas, es decir, para resolver un poco más de cosas, ya no solamente ver la dinámica ver ahora el efecto de la vacunación. Esto ya cambié de aislados por vacunados, ¿no? Cambiamos ello. Y también, bueno, acá tenemos los fallecidos que se mantiene ahí, los recuperados, pero en esta partecita estamos considerando a los recuperados. Estos pasan a un tratamiento ya posterior, ¿correcto? Y el tratamiento posterior se puede dar en casa, se puede dar en el mismo hospital o en UCI. Y cada uno de ellos tiene un costo.
y ese costo se le va a acoplar justamente para poder estimar el costo total de recuperación, se le estima una ecuación diferencial que depende de la dinámica de estos tres, básicamente. Pero la dinámica de estos tres depende de toda la dinámica poblacional epidemiológica. Entonces, imagínense, son más variables, son más parámetros, pues se pone más complejo, lógicamente. Tenemos que analizarlo de esa manera con la acuciosidad que se necesita, pero responde a muchas otras cosas, como es esto de pérdidas de productividad para los trabajos, calidad de vida para las propias personas ante una pandemia. Esta fue la implementación computacional que se hizo con mis tesistas últimos que tengo en cuanto a lo que acabo de mostrar. Se va mejorando para que sea de uso práctico, no para necesariamente alguien que hace matemática, claro, también lo usa, pero para aquel que está muy, muy, muy lejos y tiene y puede implementar en algún momento, esperemos, algo que esté dentro de alguna plataforma y puedan detectar las curvas, no solamente de la dinámica poblacional epidemiológica, sino también para los costos, por ejemplo, de recuperación, los costos de vacunación, la influencia, miren, de lo que es la inmunidad de rebaño, que también es mostrada dentro de esta implementación computacional, ¿no? Cómo es que vamos a reconocer la dinámica de ser vacunados versus las dinámicas de los infectados para saber en qué momento podemos estar ya tranquilos de que esto vaya a comenzar a disminuir. Aquí sería pensar que estamos tranquilos, pero no lo es. Aquí llegó al pico y puede ser falso, ¿no? Esto más aún se observa en la intersección de ambas curvas y acá sí nos sentiríamos más cómodos de pensar que ya llegamos a la inmunidad de rebaño, ¿no? Esta para una población de 100.000 habitantes. Y para terminar, les dejo aquí algunas otras más modelos que hemos ido implementando. Este es de mi alumno Pesantes, que es también mi tesista, y este fue un póster que presentamos en México, en una de las últimas intervenciones. ¿Qué diferencias con los antes propuestos, que fue que yo los traté durante el año pasado y parte de este año? Es que él subdivide la población de susceptibles en susceptibles y susceptibles vacunados, y les da la posibilidad de ser infectados. ¿Por qué? Porque la vacuna no es que no te vas a infectar, la vacuna es que te protege, que ante una infección no te lleve a UCI, ¿correcto? Por lo tanto, hay que seguir cuidándose. Esto fue colocado acá, ¿no? La posibilidad de ser infectado. Y estos tres que están acá son la etapa de infección. Este es el que es el sintomático, el asintomático, y el que proviene de haber sido vacunado. Y los otros dos que son los clásicos que habíamos visto antes, así que esto es lo nuevo en cuanto a la situación de la posibilidad de infectarse aún siendo vacunado. Imagínense si tenemos que caracterizarlo por cada una de las variantes que tenemos y que son simultáneas, ¿no? En algunos de nuestros países. Entonces eso ya cambia la situación completamente. Y imagínense si tenemos que comenzar a irnos de un lado para otro, cómo es la transmisión, abunda más todavía. Este es otro que ya es para un VIH-Sida, que este es un sí, originalmente es un sí, ustedes lo vieron en las vistas anteriores. Bueno, pues vamos poniendo lo más complejo de acuerdo a lo que se va leyendo y a lo que se tiene con respecto a las poblaciones en cada una de las etapas. Esta, por ejemplo, es una población de mayor infecciosidad y de menor infecciosidad, y 1 y 2. Esta es la que ya tiene tratamiento y esta es la que fatalmente se va a SIDA, que ya es un momento crítico que definitivamente muere, ¿no? Aquí puede morir de cualquier otra situación finalmente, ¿no? Como es esto que está acá, MIUJ, MIUI1, MIUI2, se puede morir de cualquier otra cosa. Sin embargo, por su sistema inmune debilitado, aquí sí ya definitivamente muere por la enfermedad, el SIDA, ¿no? Entonces, esas son las formas como nosotros vemos los flujos, los transformamos a ecuaciones y luego a todo un estudio analítico de estas mismas. Finalmente, que es el modelo matemático del dengue, que lo propuse en el 2018 con mis colegas epidemiólogos de la Dirección General de Epidemiología, que es para el dengue. Como les indicaba, este es el que es el huésped vector, ¿no? Aquí es la población de humanos, toda esta que está en verdecita es ya la parte acuática del vector,
y esta que está aquí, LP, es la parte ya terrestre, ¿no? De los insectos ya que salen del agua. Y lo que se pretende hacer acá, y la lectura que se tenía, es que aquí hay mucha, se puede controlar en esta etapa, en la etapa acuática. Y en efecto, el siguiente modelo fue el de control biológico, y ese es con la infestación de los huevos, los cuales hacían que nacieran mosquitos que se inhibían al picar al ser humano de transmitir el dengue. Bien interesante, que es algo que se utiliza ya en Brasil, en práctica todavía, en Estados Unidos también, y se ha hecho un trabajo en colaboración con Francia y algunos países de acá de Sudamérica acerca de este trabajo. Bien, y de otros trabajos acerca del Wolbachia y el dengue. Finalmente quiero invitarlos a este 17 al 22 de diciembre, que se llevará a cabo la 16 edición del Sembiomag. Todos estos son nuestros colaboradores, los de siempre y los nuevos, ¿no? Habrá una presentación de libros, que es el libro de Matemáticas y Epidemias, que es la traducción de un libro en francés, y tendremos también sesiones especiales, una sesión especial de investigadores que fueron formados aquí y que hoy en día están en otros países de éxito, investigadores de éxito. Y otro, que son los nacientes, que son una sesión especial con chicos de la Facultad de Biología, de Ciencias Biológicas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que llevan el curso de biomatemática y que en ese momento les vamos a contar cómo es que nace esa idea y que afortunadamente los chicos están muy involucrados hoy en día también en el modelaje. Les agradecemos mucho, les agradezco mucho esta invitación. Ahí tienen la forma como se pueden contactar conmigo, con nosotros. Yo soy la coordinadora de ese grupo de investigación. CEMAT-Vida, ya se imaginarán lo que significa, Ciencias Matemáticas para las Ciencias de la Vida, y en el que estamos involucradas no solamente matemáticos, sino también de estadística, investigación operativa y computación científica. Y los jóvenes tesistas de la Maestría de Matemática Aplicada de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Muchísimas gracias.